domingo en la revista Cambio salió una entrevista a Diana Osorio, la ex gestora social, no sé si todavía gestora social de Medellín. Recomiendo no leerla, pues no vale la pena mucho, no es nada, no es una pieza grande, intelectual ni literaria. Pero sí quería hacer unas aclaraciones, una respuesta donde mencionó el Consejo de Medellín, entre otras cosas, y aquí viene. Le pregunta, bueno, tiene que tener el músculo humano. Entonces dice, nosotros tuvimos la mayor oposición que haya tenido alguna administración. Solamente del Centro Democrático eran 6 concejales. Alfredo Ramos envía derechos de petición todos los días. Todos los días la Secretaría recibían PQRs y derechos de petición de todos los concejales. O sea, esta ha sido una de las alcaldías más requeridas por derechos de petición. En mi opinión, eso está muy bien. Había un concejal del Polo que hacía con control político, no sé a qué se está refiriendo. Pues en esta administración nosotros tuvimos por lo menos 7 concejales que de forma reiterada le hacían control político a la administración. Pero está muy bien y eso es lo que debería pasar. Si uno ve en Bogotá cómo funciona el control político, el control social es muy diferente a cómo pasaba en Medellín, antes de Daniel, el control político al límite. Bueno, yo quería hacer varias precisiones y ya podemos cerrar esa entrevista sobre pues digamos, el desconocimiento más bien que muestra Diana Osorio en esta respuesta. Porque yo recibo muchos servidores públicos en esta alcaldía han dicho es que usted nos envía muchos derechos de petición. Yo enviaba siempre 2 derechos de petición mensuales. Uno era la contratación de cada entidad. Yo preguntaba por cada una de los contratos que se había establecido con unas partes muy específicas. Quién se había ganado el contrato, quién era el supervisor, unos detalles muy concretos. Y otro era cambios en la estructura administrativa, quiénes eran los servidores públicos que estaban, sus hojas de vida, esos eran sagrados, cada mes los enviábamos para tenerlos actualizados, era casi que un preformato que ya hacíamos para que hiciéramos seguimiento de control político a la alcaldía y a cualquier concejal o concejala nuevo que llegue, recomiendo que lo hagan, es bueno para el ejercicio de control político tener un actualizado de tanto los servidores públicos que están en la alcaldía como los contratos que hacen cada una de las entidades, entre otras porque no solo pues a la alcaldía de Medellín, sino a todas las entidades descentralizadas de Medellín, que ustedes saben que son más de 30, entonces hay que hacer ese control político, un ejercicio, digamos, sano, fresco y actualizado, es actualización, porque después le dicen, es que yo le respondió muchos derechos de petición, pues sí, porque cada mes haces más contratos, yo te pregunto que me digas qué contratos has hecho, y eso tengo pues no solo el derecho constitucional, sino el deber como concejal de Medellín de preguntarlo, porque a uno les molesta mucho que les pregunten, pues no responden los de los fondos fijos ni hablemos de los de la contratación. Lo otro es que eventualmente frente a temas uno hace preguntas de control político. Es decir, el derecho de petición es un derecho que es constitucional, entre otras cosas. Los que damos control político solo recibimos información a través de los derechos de petición, tanto que aquí inclusive hemos preguntado cosas en esta plenaria que deberían ser respondidas como derecho de petición y la alcaldía ni siquiera las responde. Nos toca hacerlo por escrito, entonces por eso se llenan derechos de petición. Yo sí le recomendaría a una administración que quiera ser transparente que publicara todo, o sea, no solo hacerlo como a través del SECOP, sino que hubiera más información, que publicara las hojas de vida de los funcionarios, quiénes están, que las actualizara. Aquí como cada 8 días cambian de secretario, uno no sabe quién es el secretario, entonces no tiene idea de quién es, de dónde viene, cuál es su hoja de vida, si cumple los requisitos. Nosotros preguntamos, por ejemplo, los manuales de funciones, cosas que son necesarias para hacer un efectivo ejercicio de control político. Entonces a la señora Diana Osorio, muy sencillo, pues seguramente ella ignora mucho, ella sí se metía a colocar a los primos, a obligarlos a contratar, a meter fundaciones y corporaciones amigas de ella para que las contrataran, eso sí se metía ella. Pero seguramente pues esa parte ya cree que eso no tiene una corresponsabilidad y ella era la coalcaldesa de Medellín, ella mandaba allá y ponía y quitaba y ustedes saben, entonces el secretario tal era cuota de ella y ponía a unas personas, la otra en Telemedellín que me coloquen a tal persona, a su prima pues allá en la junta de Telemedellín, eso sí para eso estaba. Eso, insisto, tiene que ser controlado políticamente para que le enseñemos un poquito de qué significa el control político, que les da mucha pereza porque ellos creían que es que llegar a la alcaldía era que ellos eran los dueños de la tienda, hacían lo que les daba la gana con los recursos públicos de Medellín y por eso manejaron así la contratación, los vehículos, manejan así los fondos fijos y muchas más otras decisiones abusivas y irregulares. Pero yo sí le quiero recordar un reto que yo le puse desde el 9 de octubre, que nos muestre sus declaraciones de renta. Ella no es servidora pública, pero se ha enriquecido mucho con esta administración. Entonces queremos ver, y aquí lo hemos puesto, en octubre se lo pusimos, yo presento las mías, las publicamos los dos, queremos saber cuál es el patrimonio de Diana Osorio,
¿Cómo paga la casa en la que vive? Que vale más de 2.000 millones de pesos una persona que no trabaja. Queremos saber de dónde vienen sus recursos, porque no entendemos que una persona que no es servidora pública, que no sabemos cómo trabaja, se ha enriquecido tanto. Entonces, señora Diana Osorio, yo si quiere le respondo todo lo que usted quiera, derechos de petición, aquí no tenemos ningún problema. Nos enfrentamos a tutelas, a persecuciones, a todo lo que ha querido esta administración, a rectificaciones que nunca han llegado a nada, entre otras cosas, porque no hemos dicho una sola casa acá en este consejo sin pruebas. Eso sí, yo le pido a la señora Diana Osorio que presente sus declaraciones de renta, que no siga escondiendo, que se ha enriquecido muchísimo, ella como una particular que ha tenido decisiones en la alcaldía de Medellín, que está tapada en la plata y que no entendemos cómo hace para pagar esas cuentas tan elevadas. No solo con los fondos FIOS en sus almuerzos en los restaurantes veganos, no. Hablo de cómo paga su casa, que insisto, tiene un leasing de cientos de millones de pesos y una persona que no trabaja no tiene cómo pagarlos. Y eso no son temas privados. Alfredo, no se metan en los temas que son privados. No, esos no son temas privados. Enriquecerse con recursos públicos no es un tema privado. Y por eso los preguntamos públicamente y damos ese debate donde sea necesario. Señora Diana Osorio, esperamos sus declaraciones de renta de los últimos 5 años, por lo menos, para que veamos cómo era antes de la alcaldía y cómo se ha magnificado su patrimonio en los últimos años. Muchas gracias, señor presidente.